¿Qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos a El Discurso. El día de hoy tenemos una invitada súper especial, Adriana Padierna. Ella es licenciada en Comunicación y Medios Digitales por el Tecnológico de Monterrey y también es maestrante en Educación y Desarrollo Cognitivo. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás? Muy bien, José Juan, ¿tú cómo va Muy, todo? muy Gracias por bien. invitarme. No, a ti muchísimas gracias por el tiempo, que sé que andas al full. Quería preguntarte para iniciar, ¿qué es educación con desarrollo cognitivo? ¿A qué se refiere? Ok, a ver, o sea, es en educación y el enfoque es en desarrollo cognitivo, entonces va como por entender cómo funciona el cerebro, cómo se dan los procesos de aprendizaje, pues para potenciarlo, ¿no? Entonces va poquito por ahí. Tiene mucho que ver, te digo, sí, un poco con la neurobiología, un poco con las teorías de la inteligencia y la emoción, entonces está divertido. Está profundo, se oye bastante profundo y quería saber, o sea, por lo que veo es como ver cómo funcionan los procesos mentales y en función de eso buscar cómo potencializar el aprendizaje de las personas en función a, a sus capacidades, vamos a llamarle como biológicas, cognitivas, como queda por ahí. Exacto, es entender cómo pensamos y cómo aprendemos para ver cómo podemos seguir floreciendo. ¿Cómo se puede dar un ejemplo de ese tipo de educación con el modelo actual que tenemos en México o en Latinoamérica? Pues mira, se puede ver de muchísimas maneras, pero una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con lo que sucede en nuestros cerebros cuando estamos bajo estrés o eso ya es meternos en un terreno un poquito más complejo, pero cuando hemos sufrido algún trauma, ¿no? Y los distintos procesos que están corriendo, porque nuestro estado anímico y justo si tenemos pues activados los sistemas que responden al estrés, ya sea que en casos donde está fuera de control o hay un estrés prolongado inhiba nuestra capacidad de aprender, o si es un estrés focalizado, controlado, nos ayuden a retener información. Entonces es conocer un poquito, por ejemplo, cómo funciona esto y en el salón de clases, por ejemplo, establecer algunas prácticas de aprendizaje socioemocional, es decir, entender un poco cómo funciona esto, implementar una actividad o dos que conecte al alumno con él o la profesora, con el grupo, que se siente en un espacio seguro, que pueda autorregularse para entonces pues absorber mejor los contenidos y empezar también a generar su propio conocimiento. Pero, por ejemplo, en esa rama de la educación con desarrollo cognitivo, se busca, por ejemplo, desarrollar como ciertas técnicas, pero para basar la educación de una manera como general. O sea, ¿a qué me refiero? Los alumnos normalmente pues los juntan en un aula y hay diferentes técnicas pues pedagógicas para brindar la información a los alumnos, pero hay, por ejemplo, alumnos que aprenden como de diferentes maneras. ¿O cómo funciona eso? ¿Se busca como un espacio general en el que se pueda brindar a cada uno sus mini espacios? O cómo está esa parte? Pues es interesante justo como lo planteas. Es que hay diferentes teorías justamente sobre la inteligencia y creo que mucho de esto que mencionas o esta visión de brindarle a cada quien como un trabajo muy personalizado, pues sí funciona porque atiendes realmente las individualidades de la persona, las particularidades, perdón, pero pues logísticamente no es posible, ¿no? O sea, casi siempre los profesores, este, pues tienen un grupo bastante grande, a veces más de un grupo, ¿no? Si nos vamos a la educación pública, pues están aún más sobrepasados. Eh, y pues entonces, por una parte, logísticamente es un poquito complicado, entonces hay que mediar un poco entre qué tanto podemos personalizar la educación, pero aún así, eh, pues aprovechar nuestros tiempos y nuestros espacios con los alumnos de manera eficiente. Por otro lado, pues ya este enfoque de las inteligencias múltiples
pues está un poquito dejado de lado porque pues no ha tenido, la verdad, pues oportunidad de comprobarse de manera sólida. De hecho se ha desmentido mucho de ello, pero hay partes que siguen siendo valiosas, ¿no? Y entonces una de las teorías que viene como a seguirle el paso es el de la inteligencia unidiversa, donde podemos verlo como un árbol, ¿no? Donde tenemos como un tronco de inteligencia general, ¿no? Y luego sí ya cada persona pues va ramificando y va viendo en qué a lo mejor se siente más cómoda o tiene pues mayor aptitud, etcétera. Y entonces también el conocer esto nos permite pues diseñar un modelo de clase, un modelo de enseñanza que atienda como a este tronco general, ¿no? De saberes, ¿no? Y de desarrollo que necesitamos todas y todos, pero pues también pueda personalizarse para atender pues justamente lo que requiere o en lo que destaca cada persona. Entonces, bueno, va un poquito por ahí para tener esto en mente cuando diseñamos como el plan, pero también, pues es independientemente de lo que estemos enseñando, saber cómo, cómo está eso aterrizando en las mentes de nuestros estudiantes, ¿no? Y cómo puedo construir realmente un conocimiento más profundo y que más allá de yo terminar la lección del día, esta persona pueda pues empezar a hacer conexiones entre sus experiencias previas, lo que aprendió, que más adelante le pueda dar una utilidad en el futuro, que pueda anclarlo con otros aprendizajes, ¿no? Y entonces se vuelve como un poquito más finito. Para ahí va esta parte de tener un enfoque en el desarrollo cognitivo. Y te digo, o sea, dentro de eso es un mundo, puedes especializarte en prácticas informadas en el trauma, aprendizaje socioemocional, aprendizaje tal cual basado en el cerebro, ¿no? Es un Entonces, mundo. entonces, se puede decir como que una educación para el futuro, porque a ver, yo veo como que gran parte del preconcepto de la educación, la gente lo tiene como de, bueno, yo voy tantos años, no sé, a prepa, voy tantos años a la universidad, tantos años el máster, y se engloban como momentos como de educación. Entonces, podemos ver como que el tutor, digo, yo sé que se ve así, o sea, de que el profesor es el guía y etcétera, pero de que solo plantan como una semilla o las cuestiones fundamentales para, o sea, para brindar como el contexto en el que el alumno puede desarrollarse a sí mismo para aprender. Un poco sí, porque, bueno, ya la educación está en un contexto distinto a cómo la fuimos desarrollando hace cientos de años. Ujú. Este, y ahora estamos en una realidad donde hay muchísima información disponible todo el tiempo, ¿no? Entonces, ya la educación no busca o no debe centrarse únicamente en acercarle la información a los estudiantes porque ya la tienen, ¿no? Ya tienen esa posibilidad. Es eh, mucho más importante que sepan discernir cuál es la información correcta o relevante, ¿no? En el momento, que sepan organizarla de una manera lógica y que tenga sinergia, vaya, y sí desarrollar un poco ya más esta perspectiva hacia el aprendizaje para toda la vida, ¿no? O sea, sí hay tiempos y momentos como más formales, ¿no? O más definidos, al menos en nuestro sistema actual, de cuando nos toca aprender, justo la primaria, la secundaria, etcétera. Pero la realidad y lo que ya vimos y lo que seguiremos viendo es que eso de entrada no va a ser suficiente porque nuestros trabajos y el mundo nos pide seguir creciendo, nos sigue adaptando, capacitándonos, etcétera. Eh, y pues es limitante, ¿no? O sea, porque si los profesores o las profesoras solo transmiten lo que saben en ese momento, pues es todo con lo que se va a quedar el alumno. Pero si además de transmitir lo que yo sé, te enseño maneras en las que tú puedas incorporar lo que ya sabías y lo que vas a aprender en el futuro, pues entonces, pues como sociedades empezamos a generar una cultura mucho más rica, ¿no? Y saberes mucho más profundos.
Ok, como ir conectando los puntos. Ujú, exacto. Entonces, o sea, porque quisiera saber, ¿se puede crear un espacio idóneo de aprendizaje? O sea, no hablando solo de un lugar físico, sino también como de sensaciones, de desarrollo de emociones para los alumnos, para darle paso, para que ellos puedan desarrollarse por sí mismos. Porque lo que quiero decir es que como que si esto fuera así, como que se crea un espacio limitativo para poder hacer otras cosas, o se crea un espacio limitativo para el florecimiento. Digo, te creo aquí esto, sé que tú aprendes mejor de esta manera, te brindo estas técnicas, estas enseñanzas, y de ahí tú mismo es que das para adelante. O sea, no sé si Justo, entendió. no me atrevería a decir sí, claro, o sea, y podemos crear este espacio tanto físico como social, metafórico, idóneo, pero sí nos podemos acercar bastante, ¿no? Y justo conocer un poco cómo funciona nuestro cerebro es lo que nos va a ayudar a, pues, sentirnos en calma, ver cómo unimos los puntos, como tú mencionabas, no de entrada sí, o sea, físicamente debe ser un espacio calmado, bien iluminado, en teoría con iluminación cálida, ¿no? Donde los estudiantes puedan sentarse, a lo mejor incluso la posibilidad de cambiar de posición, ¿no? Según su cuerpo se los pida, ¿no? Tomando en cuenta pues, que hay también estudiantes neurodivergentes que tienen necesidades, pues, tanto cognitivas como físicas distintas, ¿no? Y es a lo mejor estar sentados mucho tiempo es complicado, ¿no? O aún para personas neurotípicas, pues todas y todos de pronto nos cansamos, ¿no? Contemplando también más pausas para que la información pueda aterrizar, no retenerse, no empecemos a perder la atención, que es muy importante, que fomenten la motivación, ¿no? Y la motivación extrínseca e intrínseca, ¿no? Con una manera de evaluarles pues realmente formativa, ¿no? O auténtica, no solo pues por el número. Eh, y, y creo que se ve diferente dependiendo de los niveles, se ve diferente dependiendo incluso de la asignatura, pero con los básicos de entender que estamos tratando con personas que tienen procesos fisiológicos y psicológicos este, pues profundamente humanos, pero a la vez distintos entre sí, podemos empezar a hacer estos cambios para acomodarles mejor. Y por ejemplo, ¿se ve en algún momento truncada la finalidad de la educación desde el punto de vista cognitivo, tomando el hecho de que muchas instituciones, vamos a llamarle, bueno, las universidades, como que gradúan alumnos, pues solo para introducirlos al mundo laboral por el modelo económico del que estamos viviendo? O sea, digo, no quiero verme polémico, pero entiendo que la educación va con la finalidad de un florecimiento, dependiendo de tus habilidades, de lo que te gusta, etcétera. Pero no hay un momento como que tal vez se queda un poco en teoría el feeling en función a lo que aparece en la vida real. Claro, o sea, definitivamente, ¿no? Y Para tú seguirle la como, polémica, nuestro sistema capitalista, pues, dicta mucho de cómo se da todo y al final, pues, sí, no podemos olvidar, pues, las razones de productividad detrás de los sistemas que educan a las personas, ¿no? Porque aunque ya instituciones a lo mejor de educación superior o privadas, etcétera, puedan tener justamente como visión o como propósito el florecimiento o el desarrollo más holístico de las personas para su ser, ¿no? La realidad es que pues también queremos formar miembros productivos de la sociedad, ¿no? O sea, que pues manejen un nivel como mínimo de cultura general, que puedan no operar justamente en un sistema económico que nos rige, ¿no? Que puedan desempeñar roles, ¿no? O puestos muy específicos. Entonces, sí, ¿no? Esta visión mágica maravillosa sí se ve truncada, ¿no? Y porque este sistema capitalista también nos dicta, bueno, es que no puede ser
así un tutor o un profesor y dos niños, ¿no? Tienen que ser grupos de, si te va bien, 15, 20 personas, si te va mal, 35, 40, más personas, ¿no? Con un currículo muy particular, con poca flexibilidad en esa parte y también pues recursos económicos que le llegan a las escuelas, ¿no? Porque esto requiere pues que los profesores estén capacitando constantemente, ¿no? Y entonces no es solo capacitarse en la asignatura específica que están impartiendo, sino en todos estos procesos de aprendizaje y en lo que se va no descubriendo. Entonces, sí, sí, en la práctica está difícil y sí se ve truncado ese ideal para responder en corto. Es un poco complicado, pero pues poco a poco, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo te digo? O sea, entiendo la parte de, si tomamos ciertas técnicas y ciertos conocimientos, vamos a llamarles, en ciertos grupos como selectos que cumplen con la holgura para que puedan tener estas características de aprendizaje, pues ahí Ujú. como que entiendo como la aplicación del máximo desarrollo de la disciplina. Pero, por ejemplo, en sectores como menos favorecidos, ¿hay algunas técnicas de desarrollo cognitivo para la educación que se puedan aplicar, como que sean más generales? Yo entiendo, por ejemplo, lo de la luz cálida, un profesor para pocos alumnos, etcétera. ¿Se puede como bajar al mínimo? Como bajar al mínimo, sí, lo podemos definitivamente bajar al mínimo. Y en el mínimo ya es bastante complicado porque el mínimo requiere que haya una relación de confianza y un sentimiento de seguridad entre el alumno y las personas a cargo, en este caso, Ok, los profesores, ¿no? ¿Por qué? Porque esta relación de confianza, seguridad y entendimiento de entrada cubre nuestras necesidades básicas, ¿no? ok, En nuestra pirámide de Maslow, pues no puedes llegar como claro, a la autorrealización si tus necesidades básicas no están cubiertas, ¿no? Y tú sabes, o sea, va primero pues el poder comer, dormir, ir al baño y justito después es el sentimiento de seguridad, ¿no? Entonces, si los niños se sienten amenazados, si se sienten juzgados, etcétera, pues eso va a truncar nuestra capacidad de aprender porque nuestro cerebro no está enfocado, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor no vamos a poder tener este mobiliario maravilloso y estas luces así, lo suficientemente brillantes, pero no tanto, y etcétera. Pero si yo digo, a ver, nos vamos a sentar tú y yo en el piso, pero ¿estás seguro aquí? No, dime cómo vamos avanzando, con esta lección, no que haya una, pues, retroalimentación continua, eso ya nos permite como escalar al siguiente nivel, ¿no? Y de nuevo, en los grupos grandes, a lo mejor una relación muy cercana con cada una de las personas va a ser un poquito más complicada, pero no quiere decir que no te puedan seguir viendo, a lo mejor como profesor, como una figura no, de apoyo, ¿no? Y que además puedas construir entre los miembros del grupo también este sentimiento de solidaridad, ¿no? Y que haya como una apoyo y enseñanza mutua, ¿no? Entonces, si yo no lo entiendo, pues voy y te pregunto a ti, porque a lo mejor el profe está ocupado con un caso crítico, pero tú sí me puedes enseñar, ¿no? Y entonces todas y todos juntos construimos conocimiento. Creo que esos serían los básicos para conocer eh, los procesos cognitivos y pues empezar a usarlos para fomentar el aprendizaje. en tu opinión, ¿se necesita un rediseño de la educación pública en México en cuestión de lo... Digo, esto es opinión, evidentemente, Sí. esto no tiene ningún tipo de responsabilidad práctica, solo es una opinión. Pero, ajá, es que lo que veo en función a la respuesta es como se necesita ver, en tu opinión, un rediseño de la educación pública en México, porque por ejemplo hay lugares donde no están satisfechas necesidades básicas de los niños, entonces parcialmente la labor educativa tiene, pues es parcialmente una simulación, entonces, porque si un niño llega con, no sé, traumas de su casa, o no ha comido, o no tiene cuestiones como básicas satisfechas, ¿cómo puede pues aprender de una manera adecuada en un lugar?
Pues sí, sería darme muchísimo el taco, yo opinar ¿El sobre taco? el taco, este, sobre nuestro sistema educativo, pero bueno, sí, o sea, entrada, personalmente sí creo que necesita, este, pues replantearse, ¿no? O reformarse. Eh, es una labor muy compleja, pero a grandes rasgos yo diría que para humanizarlo un poquito más de manera sistemática, porque los y las profesores de manera individual ya hacen un montón, ¿no? A lo mejor no todos, pero eh, por ejemplo mi abuela fue maestra de educación básica en los Altos de Chiapas y en efecto habían comunidades muy carentes de todo, ¿no? Entonces tocaba este, pues no solo ir y preparar la lección, sino llevar agua en una palangana y jabón y así como darles una bañadita veloz a los alumnos, ¿no? Y te estoy hablando hace, ¿qué te gusta? 60 años, ¿no? Y eso sigue sucediendo, ¿no? Y tener a la mano algo para que puedan comer, aunque obviamente no les puedas dar como la comida completa, no, pero bueno, vaya, si eso hacían los profesores de manera individual, pues si el sistema lo considera, no considera que está trabajando con humanos, no, creo que ya ahí podríamos ir un poco de gane, ¿no? Justamente que el sistema educativo contemple también los almuerzos para, la hora como del receso, las horas, no, a lo mejor dentro de lo posible los tamaños de los grupos para que los profesores puedan dar un poquito más de atención. Creo que eso podría ir un poquito de gane y luego ya nos vamos como siguiente paso, cosas más ambiciosas, no, un poco más de capacitación, no ver qué más podemos aportar a la infraestructura, eso ya es un poco más ambicioso y luego ya empezamos, ¿no? Con cosas más finitas. Creo que a lo mejor podremos empezar por ahí. Dirías que sería como una jerarquización de, pues, de los procesos. Por ejemplo, pues que las escuelas, si la cuestión es pues la educación, pues poder brindar ciertas cuestiones para satisfacer lo básico y después una jerarquización de tema de estudio también. Porque, Claro, ujú, es que no podemos aislar el sistema educativo del resto de nuestros sistemas. claro, No, no puede operar solo, así como así los profesores no son los únicos responsables de formar, no, a claro. los alumnos, ¿no? La sociedad también debe involucrarse, obviamente, eh, los padres o cualquier tipo de familia nuclear, ya sea sanguínea o adoptiva, este, también deben de involucrarse, entonces pues sí, requiere, creo yo, tener esta visión un poquito más amplia, eh, pero sí, no ya si vamos solo al sistema educativo, empezar a jerarquizar y justo, o sea, podríamos empezar a irnos por la pirámide de Maslow. A ver, sabemos si estos niños tienen lo mínimo de sus necesidades básicas cubiertas. O sea, por ejemplo, con la crisis del agua ahora en Monterrey hay escuelas que han tenido que cerrar porque no hay agua, ¿no? O sea, porque no hay una necesidad básica cubierta, ¿no? Entonces, no podemos hacer como que no tiene un impacto como enorme o no, esto en la capacidad de las personas de aprender, ¿no? Y luego sí nos vamos a eso, bueno, a este sentido de seguridad, ¿no? Que es algo, por ejemplo, con lo que las escuelas en Estados Unidos están teniendo bastantes problemas. Sí Sí. queremos ponernos más polémicos. Uy. En México, pues también, eh, y etcétera. Bueno, Adri, quería agradecerte mucho el espacio, el tiempito para la pequeña entrevista. No, con Y gusto. fue muy rápido y muy polémico algunos puntos, pero, pero yo creo que se puede sacar buena info y bueno, y muchísimas gracias. No, con gusto, al menos no nos alocamos como la vez pasada y cuando volvamos a tener tiempo tú y yo podemos ponernos más polémicos Y más locos. aún.
Yes. Muchísimas gracias, Adri. Te No agradezco a ti. mucho. Eso fue todo por el discurso.